si estás construyendo apps con Cloud Code, Codex, etcétera, pero a veces no funcionan bien, ya cuando estás creciendo, bueno, el proyecto empieza a gastarse los tokens muy rápido, etcétera, este video es para ti. Hola, soy José. En este video te voy a mostrar a cómo tener bueno, una estructura muy buena, primero para poder crear grandes proyectos en base a Vibe Coding y segundo, también disminuir el costo de tokens al momento de usar agentes de código para poder crear proyectos, ¿ok? Pero ojo, quiero que tengan en cuenta de que sí o sí necesitan, si están haciendo Vibe Coding y no tienen ni idea de código, nunca han hecho, les recomiendo mucho que lo vea un profesional como, bueno, un experto en ciberseguridad o una persona experta en código, un programador, etcétera, ¿ok? Pero bueno, teniendo en cuenta eso, ahora sí, vamos por el video. Y bueno, en sí este video va a ser rápido, les voy a mostrar como lo que yo, bueno, lo que tenía conocimiento antes, lo que fui aprendiendo y lo que he estado aprendiendo constantemente y qué es lo que me ha ayudado para crear, bueno, grandes infraestructuras. No, bueno, grandes infraestructuras no lo llamemos así, sino como apps que la usan más o menos bastantes personas y no se caen, ¿ok? No me gustaría como condicionarla como gran estructura o, sí, o gran infraestructura, ¿ok? Pero bueno, teniendo eso en cuenta, aquí estructura para crear apps con agentes de código sin experiencia en código. Puedes crear mucho sin saber de código, pero como les comenté, siempre habrá riesgos. Sin conocimiento en código o ciberseguridad puede ser bloqueado o hackeado. Cuando sea posible, pide ayuda a un experto. Recuerden eso. Pero bueno, primeros pasos para crear tu app. Elige un buen modelo. En este caso yo recomiendo mucho un Cloud Code, un Codex. Antigravity no. Ya vamos a ver para qué es Antigravity. Ten en cuenta la idea clara. Procésala con un agente, también un Cloud Code. Bueno, un Cloud, pero en este caso un chat donde puede investigar mucho. Porque en sí ya cuando tú vayas a crear el proyecto, que la idea la tengas clara y se la plasmes a la gente de código, yo igual no te preocupes, te estaré pasando un prompt, bueno, les estaré pasando un prompt, que acá abajo hay un link donde los lleva a una página donde colocan su nombre y su correo y les llegará un correo automático con los recursos, los videos, todo lo que comenté acá, ¿ok? Bueno, define tu stack mínimo, no se preocupen, también les mandaré un repositorio donde hay un conjunto de skills y de prompting para darle a la gente para que cree apps y se encargue de este punto de define tu stack mínimo. Pero ya igual vamos a ese punto de lo que yo uso más para mi stack. Mi stack es como mi conjunto de herramientas para crear un proyecto. Crea tu MVP y escala y optimiza. En este caso, la mentalidad correcta que debes tener para crear con agentes de código es aprende fundamentos, entiende cómo funcionan, la verdad cómo funcionan, qué detrás de ellos, qué límites les puedes poner, qué puedes hacer con ellos. Yo les recomiendo mucho entender los agentes de código y cómo funcionan, la verdad, eso es fundamental. Y también fundamentos de código que ya vamos a ir viendo, como les voy a ir comentando. Y fundamentos que yo no comenté aquí también deben aprenderlos, deben investigar sobre ello. Em, por ejemplo, en ese mismo correo les va a llegar una clase de casi 3 horas donde explico los fundamentos de agentes de código, que no solo le enseñará sobre Cloud, con Codex, etcétera, sino que esos fundamentos les funcionará para cualquier agente, ¿ok? Pero bueno, eso. En este caso también que toma decisiones informadas, itera rápido y mejora siempre. Usa las mejores herramientas siempre, los que tengan como mayor accesibilidad con los agentes de código. Normalmente todas se están adaptando en esta era de IA, pero busca las mejores siempre. Fundamentos que marquen la diferencia en mi caso. En su caso puede que tengan muchos más fundamentos que yo y no le estén sacando el provecho, o en este caso no tienen nada de fundamento y pueden basarse también en los que yo tengo. Igual, como les comenté, no paren de aprender. Pero bueno, unos que marcaron la diferencia en mi caso es que yo aprendí JSON en profundidad. ¿Por qué? Porque yo aprendí N8N en el punto de que no había, bueno, había inteligencia artificial, pero era el famoso ChatGPT, que era una caja de texto que respondía o que creaba texto, ¿ok? Así que en ese tiempo no buscaba en la web, no creaba código, nada. Pero allí es donde yo empecé a aprender JSON en profundidad para poder como distribuir la información dentro de N8N para lograr automatizar un proceso per se, ¿ok? También qué es una base de datos, qué es una API y cómo consumirlo,
estructuras de JavaScript y variables, cómo viaja la información por Internet, precauciones y buenas prácticas. En este caso, para este tipo de, sí, como de infraestructura, que en hecho N sí es una infraestructura gigante. Así que eso fueron en mi caso y igual he aprendido muchos más, pero esos fueron fundamentales. Y si tú tienes más de esto, bueno, sácales mayor provecho, la verdad. Empieza a crear cosas con agentes de código, pero recuerda, siempre pide ayuda a un experto. Si lo eres, perfecto. Si no, pide ayuda. Estructura de archivos que uso. En mi caso, para optimizar el tema de creación de proyectos con agentes de código. Esto lo aprendí de un experto en código y que ha creado infraestructuras gigantes con agentes de código, pero ojo, también esa persona cada vez que la IA creaba algo, en este caso, analizaba ese código, esa misma persona como experto le daba feedback, bueno, o le daba feedback o él lo cambiaba y le decía lo que cambió y por qué. Y en sí entendió de que, ok, además de eso, quiero que al momento que yo le dé ese feedback tenga contexto de cada una de las partes del código. Y ahí fue donde aprendí esta infraestructura que me ha funcionado muchísimo y me ha bajado el costo de, bueno, del uso de este tipo de agentes de código en temas de tokens. ¿Por qué? Porque como se compone esta estructura que aprendí de esa persona, es un Cloud.md global. Ojo, esto puede ser un Cloud.md o un Agents.md. Si no sabes a qué me refiero con ese dos diferentes .md, como te comenté, en ese correo te va a llegar una clase de casi 3 horas donde enseño los fundamentos de agentes de código. Bueno, como comento, el punto de entrada índice maestro que indica dónde están los subcloud.md. ¿Ok? Los subcloud.md y cómo está estructurado el proyecto. Los subcloud.md es que documentan o es como la documentación por módulos, características o carpetas. Da contexto específico para que la gente entienda sin leer todo el código. Y eso es lo que se gastaban muchos tokens anteriormente. En mi caso también me incluyo, yo me gastaba una cantidad gigante de tokens para a veces no crear una app tan grande, pero como era mucho código, que la gente lo tenía que leer porque no tenía nada de contexto. Y ojo, esto se debe ir cambiando constantemente cada vez que vaya haciendo una edición. Todos los archivos no pueden quedar sin contexto. Tú también debes estar pila al momento de que la gente lo haga, porque hay veces de que se le olvida. Tú les estás recordando y recordando. Pero ojo, ok, este archivo, José, para los que conocen, sí, pero este archivo le debería recordar eso. Pero en sí, recuerden de que es inteligencia artificial e igual se confunden. Recuerden que la inteligencia artificial funciona en, en base a suponer algo, ¿ok? En base a lo que se acerque más a una suposición. Así que no falta recordar si ustedes ven que cada vez que termina una tarea no actualiza estos archivos, ¿ok? Bueno, y estaría un memory.md, que es la memoria del proyecto, buenas prácticas, decisiones tomadas, patrones útiles, etcétera. Esto no está dentro del proyecto, sino que está fuera del proyecto, que está en la sección de como de los archivos de cloud. Como les comenté, si van a echarle un vistazo a, a esa clase de 3 horas, van a entenderlo mucho mejor. Y el troubleshooting.md, errores comunes y soluciones que le dio al momento de estar creando. Eso es lo mejor, porque si sale un error, desde arreglarlo por sí solo, va al troubleshooting.md, ve si ese error ya se cometió y tiene en sí la respuesta automática, lo agarra, pum, y listo. Eso es lo mejor de tener un troubleshooting.md, para que si vuelve a cometer el error, ya tenga la solución. Y también para que no vuelva a cometer los errores. Esta estructura le da contexto a la gente, reduce alucinaciones, acelera los cambios y mantiene todo organizado, que es lo mejor. ¿Ok? Les recomiendo mucho, si en serio, usar esta estructura. Y bueno, en base a esa estructura tengo también como mi stack de 3 agentes de código, como 3 herramientas de agentes de código para crear. ¿Ok? En este caso está Cloud Code, que es el orquestor, que es como el que planifica, estructura y ejecuta. Es el papá de los pollitos, en pocas palabras. Está Codex, que es el revisor y el rescatador. El revisor y el rescatador de Cloud Code. Revisa el código, encuentra bugs y mejora y optimiza lo que crea Cloud Code. Porque ojo, Cloud Code puede crear maravillas, pero también dentro de esas maravillas hay algo que en algún momento se rompe a pesar de que funcione perfecto. Y por eso está Codex. Codex es el mejor
agente para poder entender un código y ver vulnerabilidades per se. Porque Cloudcode es muy malo encontrando vulnerabilidades de las cosas que él crea. Por eso está Codex. De las cosas que crea Cloudcode, Cloudcode dice, no, yo hice todo esto perfecto. Pero si tú le colocas a Codex, para nada. En sí también, donde explico mucho mejor como el Tree Brain, como orchestration, la explico mucho mejor en un video que también les llegará a ese correo, ¿ok? Y también en ese video están todos los recursos necesarios para lograr este objetivo. Y también les mostraré como las mejores herramientas que yo uso para mejorar mucho el uso de mi Cloud Code y también estará el plugin de Codex, así que también ese video se los estaré enviando al correo. En este caso está Antigravity, que es el procesador de información, ideal para procesar grandes cantidades de información, especialmente de Google. En este caso, la generalización de la información está dentro de Google, así que bien venga. Y bueno, en sí, trabajan juntos para minimizar errores, acelerar el desarrollo y mantener la alta calidad de código, ¿ok? Porque estos dos son los mejores ahora en el punto de agentes de código. Pero bueno, estos agentes de código se les deben dar ciertas herramientas para lograr los objetivos mucho más rápido y de una forma mucho más estructurada y bueno, herramientas que ya existen en el mercado que de verdad funcionan. ¿Como cuáles? Como Supabase, que es bueno, una de las, no sería herramienta, sino como un servicio que te da la capacidad de, primero, ser una base de datos y segundo, hacer como el punto de poder ser el tema de inicio de sesión, etcétera. Como aquí como pueden ver aquí, Auth Database Storage RLS, que es Row Level Security, es como para, bueno, el tema de seguridad, etcétera, y Edge Functions, que es Edge Functions se refiere como a que puede crear timers de una app para lograr un objetivo en específico, como por ejemplo hacer un trigger todos los días, un activador todos los días que active una tarea en específico. Eso es eso. ¿Pero por qué? En sí, infraestructura sólida, seguridad por defecto, escalable desde el inicio, mejores prácticas, menores errores, menos vulnerabilidades. En sí, para esto funciona Supabase, pero hay bueno, unas cositas llamadas skills. Si no sabes qué son skills, son habilidades que tú le das a un agente de código para que logre un objetivo en específico. En este caso, estas skills son creadas por bueno, las empresas per se de estas como Supabase. Hay un set de skills de Supabase que le dan las mejores prácticas a un agente para cómo seguir todo esto y al momento de crear esto lo haga bien, ¿ok? Pero ojo, eso no quita, como les comenté, y siempre se los voy a recalcar mucho en este video, que es que busquen ayuda de un experto a pesar de que esto lo haya creado la propia empresa, ¿vale? También está Vercel, que Vercel es la que te da la capacidad de poder, esta app que creas, bueno, tenerla en internet, que cualquiera tenga acceso a ella, ¿ok? Y GitHub para poder guardar esa información. En este caso, la información me refiero al código, a lo que es la app per se, el código se guarda aquí. Y bueno, esta app llamada GitHub se puede conectar con Vercel y puede crear, bueno, concretamente una conexión que cada vez que se edite el código se hace la actualización y ya Vercel en la web está constantemente, bueno, como updated, como al día. Y eso. Y las skills, lo mejor de Vercel es que le creó un repositorio, que si no saben qué es eso, también les recomiendo ir a la clase, que en este caso le da la capacidad a un agente de código crear en base a código como Next.js, Node.js, Deploy, Performance, etcétera, etcétera, etcétera. Em, y bueno, eso serían como las herramientas y las skills necesarias que yo le doy a mis agentes para crear apps per se, vibe codeadas, pero de muy buena calidad. Y integraciones vía CLI, ¿ok? CLI es Command Line Interface, que eso es para que lo entiendan mucho más fácil, es como uno de los lenguajes nativos de los agentes de código. Y literalmente estas mismas tres tienen CLI. Y eso, el trabajo que pueda hacer a través de un CLI es que casi tú no vas a meter mano. Si vas a meter mano, es raro. Si metes mano aquí, es raro, raro, raro. Así que te recomiendo hacerlo vía CLI. Y toda como conexión que le puedas dar a un agente de código a través de CLI es mucho mejor que MCP, porque el MCP gasta muchos tokens, mientras que el CLI no.
Así que eso es un tip allí. Y bueno, aquí como les comenté, CLI, el lenguaje nativo de los agentes de código. Bueno, uno de los lenguajes. Pero bueno, eso sería. El flujo de trabajo es idea, investigación, planificación, desarrollo, testeo, deploy e iterar. Tú más agentes más sistemas igual a apps increíbles. Y eso, chicos. En este caso, eso sería como en base a estos meses que he estado construyendo cosas con esto y bueno, también el conocimiento que tengo sobre automatizaciones de procesos y automatización con inteligencia artificial, en sí les puedo decir de que, bueno, estas son como unas de las mejores prácticas que he aprendido de, bueno, de muchas personas, bueno, en el transcurso de que he creado con esto y bueno, le pueden sacar mucho provecho, la verdad, a mucho de lo que he comentado aquí, ya que muchas personas no tienen nada de contexto sobre esto y bueno, se los quería traer porque esto es fundamental para crear con ello. Pero mi último aviso, recuerden de que cuando sea posible pide ayuda a un experto. Si eres una persona que está haciendo vibe coding y quiere crear un proyecto que lo usen muchas más personas, así que bueno, las personas son malas y las personas de que si ven que algo estás creando y es bueno y mucha gente lo usa, va a llegar un punto de que van a haber muchos que te van a querer hackear y todo eso. Así que te recomiendo mucho buscar un experto si no lo eres. Si lo eres, me parece excelente. Sácale el mayor provecho a esto, la verdad. Si no usas agentes de código, y este es tu como primer video sobre agentes de código, sácale el mayor provecho. Literal, vas a tener que analizar bastante del código, pero esto te va a ayudar a niveles estratosféricos y bueno, ese es literalmente este video es como para gente que hace vibe coding y para gente que no hace vibe coding, sino que está creando código como unos animales, de que si están creando códigos como unos animales, con este video van a crear códigos pero como unos dioses, ¿ok? No van a tener límite per se al momento de crear cosas. Em, y eso, chicos, espero que le saquen el mayor provecho. Recuerden de que todo lo que comenté, tanto skills como videos, como y estructuras, como el prompting que le comenté al principio, va a estar en la sección de recursos. Ustedes se van acá abajo en un link, colocan su nombre, su correo y les va a llegar un correo automáticamente, ¿ok? Y eso sería, chicos. En este caso espero que le saquen mucho el provecho. Cualquier duda, pregunta, feedback, acá abajo en los comentarios. Se le agradece un like, una suscripción y nos vemos en un próximo video. Bye bye.